Dándole la Normalmente, top, ¿no? yo traigo un tema para comentar o analizar. Sin embargo, hoy más que eso, aunque evidentemente lo acompañará un muy breve comentario, más que eso yo tengo una denuncia porque me parece muy doloroso y cuando escuchen la denuncia sabrán por qué la haré y por qué me duele de forma muy particular y personal. En Atomayor, un joven autista, un joven con autismo, que iba camino de la iglesia a su casa en el sector de Punta de Garza, fue golpeado brutalmente por un grupo de otros jóvenes que le estaban haciendo bullying, estaban burlando de él precisamente porque este joven no habla bien, tiene comportamientos distintos a los jóvenes neurotípicos, lo que uno le llama en forma coloquial normales, ¿verdad? Aunque qué es la normalidad, pero ya es un tema muy filosófico, ¿verdad? Eh, y lo que pasa muchas veces, como no comprenden lo que es el autismo, como este muchacho no responde como un muchacho normal, entre comillas, entonces los demás muchachos que le estaban haciendo bullying le cayeron a golpes y lo hirieron de una forma brutal. A Lorenzo Mercedes Santana en Atomayor, alias Cicito, un muchachito joven Alias, con autismo. alias, Cicito, lo sí, sí. conocen en la comunidad allá de Punta de Garza como Cicito. De hecho, otro muchacho que estaba por ahí en un colmado, un comerciante, el dueño del colmado, otra mía joven, pero mayor que Cicito, vio la agresión y se metió. Y la turba de muchachos, porque eran muchos, agredieron al que se metió a ayudar y le abrieron la cabeza. O sea, no fueron simplemente empujones, golpes, no, no, fue una agresión fea. Al que se metió a ayudar, le abrieron la cabeza. Entonces Una no herida son, que le abrió la cabeza al que se metió a ayudar. entonces no son Y lo muchachos peor los de todo, agresores, son criminales. muy, claro, criminales. Y No, lo no, peor, no, 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 pero no fue para robar, si me permiten, no, espérate, no fue para robar, no fue para atracar, fue para joder, ¿me sí, entiendes? O sea, por eso sí, estoy indignada. sí, Entonces, sí. lo peor de todo, déjame agregar para cerrar el cuento ya, o la No, terrible no, historia, para lo abrirlo, peor, apenas lo abres. no, apenas lo abro, pero para Ajá, terminar el relato, lo peor de todo fue que el comerciante, porque Cicito no iba a hacer nada por su condición, pues imagínate, yo que yo sí la conozco, ¿qué iba a hacer Cicito? El comerciante es quien va a la policía con su herida abierta a la cuarta compañía, el destacamento de la cuarta compañía de Atomayor, a explicar lo que pasó y a poner la denuncia. Y la policía no le hizo caso. Y él no le quedó de otra que no insistir porque tenía que ir a coserse en el hospital. No podía quedarse ahí echando un pleito desangrándose. La policía bueno, no le hizo caso. pues dile al comerciante, digámosle al comerciante, que uno de los pueblos que se sacó los mayores bonos en la repartición de fiscales titulares a nivel nacional fue Atomayor de Rey. Que vaya donde la magistrada Marlene Guante, que de seguro va a encontrar respuesta. Pero yo quiero decir lo siguiente. Eh, lo que no es un acto de delincuencia, no, ellos no son delincuentes, don Miguel, ellos son inconscientes. No, no, Ellos son, pero no, pero me refiero por lo siguiente, aquí no se ha educado lo suficiente con respecto a muchos temas que son fundamentales, troncales en el desarrollo de una sociedad. En las escuelas debería tratarse el bullying, pero sobre todo debe tratarse la forma de tratar, valga la redundancia, a las personas que tienen este tipo de condición. Yo recuerdo en mi infancia, antes, mucho antes de que fuera descubierto el Asperger o nombrado como tal, antes, mucho antes de que se supiera lo que era el autismo, que había personas jóvenes que tenían esa condición y eran objeto de burla y de abuso de parte de la gente de forma consuetudinaria y hasta de sus Claro, familiares. Eso pasaba. sí, claro. pero yo entiendo eso. Pero yo también creo que son acciones como esas, son típicas delincuenciales. Te voy a decir Claro, por qué. también. Porque independientemente de que yo entiendo el bullying, en mi época hacían bullying, pero no era un bullying como se le entiende hoy en día, que es un bullying con malas intenciones de hacer daño.
eran lo que nosotros llamábamos dando cuerdas. Te daban cuerdas porque te quedaba mal la camisa, porque esos zapatos eran feos, porque te pelaron a caco y todo ese tipo de cosas con los que juegan y se mofan los muchachos. Porque tenía piojo. Exactamente. Pero que un grupo de muchachos, a otro muchacho indefenso, comiencen a golpearlo hasta hacerle daño por puro entretenimiento, eso es una acción criminal. Eso es una acción criminal imperdonable a la cual no se le puede buscar justificación alguna. Yo no busco justificación. Yo sé. Pero sí entiendo que cuando usted llega a niveles de conciencia y de humanización tal, usted puede apreciar qué es lo que usted dice, que es así como usted dice. Bueno, y entonces pone distancia. Pero hay gente, don Miguel, como creo que dice la Biblia, hay de aquel casabiendas, el que sabe, el que conoce y no hace lo que hay que hacer. Está bien, pero entonces, el que no conoce, don Miguel, Tico, el de Yayá era una vecina nuestra, así le decían, y Tico era su hijo, absolutamente autista, y la mofa de todo el sector. Pero que yo no estoy hablando del autista, pero yo estoy hablando de... No, yo estoy hablando de los que se mofaron de Tico. No, de los que se mofaron no. Yo estoy hablando de los que se mofaron, golpearon. Tico tenía una respuesta. Afortunadamente tenía un brazo de lanzador de Grandes Ligas. Tiraba como a 90 las piedras. Y él se defendía bastante bien. Sí, bastante bien se defendía. Tiene una recta, don Miguel, que honestamente, si hubiese habido inteligencia, lo hubiesen llevado a las Grandes Ligas. Pero lamentablemente le iban a dar mucho paro porque nada más era la recta. Durísima. No, pero con lo otro se aprende. No, porque él era... Lo que no se aprende es a tirar duro. Bueno, tal vez sí, porque en realidad el tratamiento de los autistas ha avanzado mucho. Miguel tiene razón. Mira, Miguel tiene razón, pero yo entiendo lo que tú dices perfectamente, Valentín, porque con el autismo en especial, porque lo que tú dices se aplica a todo tipo de discapacidad intelectual, pero el autismo tiene dos particularidades, dos. Uno, es la patología de más rápido crecimiento en el mundo. Por eso hay que hacerle un capítulo aparte. Es lo que yo digo. En el mundo. Y dos, a diferencia de muchas otras, no se nota en los rasgos físicos. Por ejemplo, el síndrome de Down, tú lo notas porque hay rasgos físicos distintivos. La parálisis cerebral, tú la notas. Muchos otros tipos de discapacidad, aunque sean de tipo intelectual, tienen rasgos físicos distintivos. El autismo no tiene ningún rasgo físico distintivo. Por eso antes, como tú decías, el ejemplo de Tico era que le decía... Tico, el hijo de Yayá. Exacto. Antes, cuando no se conocía la palabra autismo, le decían el retrasado, el idiota, el retardo, el estúpido. Déjame ponerte cuál es mi opinión. Yo del autismo lo conozco de cerca porque mis dos nietas sufrieron bullying en el colegio. Y la mayor de ellas escribió una serie de artículos que luego se publicaron como un libro. Y esos artículos se escribieron entre las edades de 15 y 16 años, es decir, una niña, porque tiene esa habilidad de escribir bien. Y yo sé lo que es el bullying. ¿De quién la sacará? No, yo sé quién es. Yo digo, ¿de quién sacará esa habilidad? No, eso no. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente. No hay justificación alguna para eso, porque yo veo una tendencia, no aquí, ni quiero hacer referencia a ninguno de los que estamos aquí, pero yo veo con mucha frecuencia en mi contacto diario con la gente una tendencia a justificar lo mal hecho con una serie de argumentos que no tienen asidero alguno. Por ejemplo, yo digo, para llevar esto a un extremo, yo entro aquí y de vuelo loco y saco un puñal y comienzo a darle puñaladas a todos ustedes, como pasó con el tema de lo que vimos en Puerto Plata. Que yo no sabía que darle una puñalada a una gente era malo. No, pero que eso era un delito. Usted lo sabía, pero se pudo haber, en ese momento, pudo haber tenido un acto de locura, y el artículo 64, viejísimo del Código Penal, dice que usted está en una situación donde no tiene el control de sus actos. Bueno, pero eso es que otra probarse. Cosa. Tiene todo eso que probarse, pero en cuanto a esto, yo lo que hablo, don Miguel, es de una solución general, amplia, en el sentido de educar a la gente con respecto a las personas que son diferentes. Está bien, pero yo lo que veo también,
Valentín, es que muchas veces cuando nosotros justificamos una acción mala, estamos dándole una razón para que la sigan haciendo a mucha gente. Entonces son muchachos que son maleducados, porque toda persona con cierto nivel de conciencia y que tiene cierto también nivel de educación hogareña y tiene también respeto por los mayores y ha ido a la escuela, aunque no sea un estudiante brillante, sabe y tiene conciencia plena de lo que está bien hecho y de lo que no está mal hecho, o de lo que está mal hecho. Claro. Y de lo que puede hacer y lo que no se le está permitido hacer. Entonces, yo creo que ese es el problema. Y como tú bien dices, y yo creo que eso también, en eso te doy la razón, la declinación y el colapso que estamos viviendo en el sistema educativo dominicano, especialmente en el sector público, está contribuyendo a que cada día los jóvenes que van surgiendo en este país sean más inconscientes de sus responsabilidades como joven, ¿entiendes? Porque ¿cuál es el propósito real? Lo que yo siempre he creído, ¿cuál es el propósito real de un sistema educativo? Dotar a una persona de un cúmulo de conocimientos que muchas veces no le va a servir para nada. Bueno, yo estudié apologética en el cuarto del bachillerato y no que me he servido. No, el propósito del sistema escolar es enseñar a la gente, a los jóvenes, a actuar con responsabilidad en una sociedad. De ahí se desprende todo. Porque si tú eres el científico más grande, ¿entiendes? Eso te va a servir de poco en tu trato con el resto de la comunidad en que tú vives. Y cuando yo digo educarlo en responsabilidad, significa respeto a las normas, respeto al derecho de los otros, respeto a los derechos que te competen, respeto a tus deberes y observación de tus deberes. Y yo no estoy hablando de la creación de un hombre nuevo, porque yo no soy socialista ni creo en nada de esa pendejada. Pero yo creo que aquí hemos fallado. El sistema escolar dominicano ha fallado y sigue fallando. Y por eso vemos en las calles ese tipo de comportamiento. Y probablemente cuando lo estaban golpeando, estaban muertos de la risa. Claro. Probablemente. Y son unos, Miguel, no solo yo no lo justifico y pienso como tú, que son unos delincuentes y tengo palabras en la mente que en radio no debo decir, sino que peor aún, yo pienso que el hecho de que haya sido, no solo son unos delincuentes por lo que hicieron, lo hubiesen hecho con cualquier persona, no con este muchacho, son unos delincuentes. Ahí está el detalle. Sino que el hecho de que sea como un muchacho en un estado de indefensión por su condición, es un agravante, agrava el delito que cometieron. Es que, excúseme, ustedes tienen razón, pero eso es desde el ámbito del análisis del derecho penal. Agravante, sí, una persona que por su condición propia. Pero no lo reduzca todo al tema penal. Eso es lo que ustedes están haciendo. Ustedes están una huida de un problema social hacia el derecho penal. Sí, son delincuentes. No, espérese. Ellos lo harían, como dice Leila, ellos lo harían si fuera a Gabriel. ¿Usted cree que ellos lo harían a Gabriel? No. Ellos están motivados por una condición de desigualdad que tiene ese joven. Su misma vulnerabilidad es lo que hace, que es lo que motoriza eso. Ellos no lo hacen contra Gabriel porque le ven la musculatura. No, exactamente. Y ven la posibilidad de reacción que tiene. Entonces tienen con plena conciencia de lo que están haciendo. No, don Miguel, sí, claro. No. Nosotros tenemos un problema social ahí que tenemos que resolver con educación. Porque la persona educada no reacciona de la misma forma que una persona que se encuentra en el ostracismo en términos cognitivos. Bien, ok, eso es lo que yo estoy diciendo también. Pero cuando tú me dices a mí que a Gabriel no le hubieran hecho lo que le hicieron a ese pobre muchacho, lo hacen no solamente, lo hacen por el tamaño de Gabriel, por la musculatura y la fuerza que prevén que tiene. Lo que pasa es que el delincuente, definido como tal, no hace distingo. El delincuente no hace distingo. El delincuente sí le va a ir a Gabriel y sí le va a ir al otro. Y tiene un propósito. O es un asesino, o es un golpeador, o es un delincuente ladrón. Pero cual que sea su acto delincuencial, él no va a hacer distingo en cuanto a la víctima. Es que no hay un solo prototipo de delincuente, Valentín. No, Gabriel es otro tipo de delincuente. Ay, perdón. Hay mentes criminales, Valentín. Sí, claro, hay mentes criminales. De acuerdo, la criminología es muy amplia. No todos los criminales siguen un mismo patrón. Tú esbozaste una teoría muy general que no se le aplica a todos los criminales. Leila. Y si te hace fanático de Edgar Allan Poe, probablemente hace algo parecido. Leila, a esos jóvenes niños
los profesores de ayer, autistas en las aulas, le daban con la regla en la cabeza por brutos. No, ayer el no, bruto era el profesor, Leila, el bruto era el profesor. Los profesores no, pero todavía el día de hoy es un problema más grande que iba a mencionar. Sí. Los policías, es un problema más grande. Claro. Todavía hoy, los policías, que por eso seguro estos policías ignoraron esa vaina. Los policías no saben lidiar con casos así. Y aquí en República Dominicana han ocurrido casos donde policías han agredido a adultos con autismo, precisamente porque han reaccionado de una manera distinta a una persona normal, entre comillas, una persona neurotípica. Una de las cosas que más daño le ha hecho a nuestras sociedades es que ciertos métodos disciplinarios que usaron nuestros padres están siendo considerados, han sido descartados por completo por considerar que son procedimientos abusivos contra los hijos. Por ejemplo, y aquí una de las cosas que más hace falta en muchos hogares dominicanos es un par de nalgadas con cierta frecuencia. Pero porque hay métodos de corrección, hay métodos de corrección que no se pueden confundir con golpizas ni con violencia contra un muchacho. No se vayan más lejos. Recientemente hubo un video donde se observaba a un niño hincado con una piedra en la cabeza o en la mano, no directamente en la cabeza, pues no podemos ser tampoco extremistas. Y con eso, Conani llamó a la mamá del niño y querían quitarle el niño a esa mujer. Simplemente, como usted ya mencionó, don Miguel, por el castigo que ella le estaba implementando a ese niño. Igualmente, un jovencito de alrededor de 14, 15 años que se hizo una raya en la ceja, la mamá se la quitó por completa, donde le decía, aquí en mi casa mando yo, cuando tú quieras ser un hombre, te vas hacia la calle. ¿Qué hizo Conani? Conani de una vez la mandaron a buscar, para el tema, porque ella le estaba corrigiendo al niño. Claro, eso es inaudito. Estamos fomentando la rebeldía a muy temprana edad contra los valores incluso que son esencia de una sociedad civilizada, señores. Pero hay excesos. Bueno, pero eso es otra cosa. Porque lo que dice esta jovencita de allá de Punta Cana, esa misma, eso fue un exceso. O sea, a ese niño lo estaban abusando. Y yo recuerdo también, haciendo una retrospección a mis vivencias, que los niños nos juntábamos muchos en una zona, en un llano, y empezamos a hablar de los tipos de castigos que se le daban. Y muchos dijeron, bueno, yo recuerdo un castigo que me puso mi tía, que ese sí me dejó secuela. Y digo yo secuela, claro, que esa no era la palabra que se usaba, pero hincarlo en un guayo. No, pero ya es un guayo. Hincarlo con piedras en las manos que no podían bajarla como si estuvieran crucificados. Los golpes, los azotes, eso no produce nada positivo. Pero todo el mundo está de acuerdo contigo en eso. Claro. Yo hago una diferenciación entre cierto tipo de método disciplinario y abuso, porque ya eso es un abuso, incluso que merece una sanción. Pero aquí hemos perdido el sentido de la diferencia entre esas cosas. Pero el Estado está en capacidad económica de sancionar correctamente estos asuntos y buscarle protección a la mayoría de esas víctimas que se encuentran como víctimas silentes. Esos son los datos o las estadísticas negras de la criminalidad y de la marginalidad de los abusos, de las afectaciones. Como tú bien dices, el Estado es incompetente para eso, porque si le sacan a un niño a una familia que tiene que usa esos procedimientos, probablemente ese niño va a quedar en un hogar o en un lugar peor que en la casa donde vivía. Eso es así. Pero mira, Valentín, pero sí quiero hacer la distinción, porque estábamos hablando de niños con condiciones especiales, a propósito del ejemplo que tú ponías al niño que antes le daban el reglazo, que le daban con las reglas, teniendo una condición, sin saberlo, ¿verdad? Claro. No sé, o sea, el manejo con esa clase de niños
distinto, ese es el punto, a un niño que no tenga una condición. O sea, no es que yo esté en desacuerdo con Miguel en que le dé su perita, lo que sea, ese es otro tema. Pero en el caso de un niño que tenga una condición, las pautas conductuales son diferentes porque se rigen bajo unas pautas terapéuticas, unas guías que incluso a nosotros los padres, ustedes saben, tengo mi hija con autismo severo, los mismos terapeutas nos enseñan, es diferente, es otra guía, es otro libro, porque ellos no aprenden de la misma manera, ellos tienen su sistema operativo, como la computadora de ellos, es otra, distinta a la de un niño neurotípico. Entonces, eso de que le damos una pela, le damos un boche, le ponemos un castigo, no funciona exactamente igual. No, claro. Hay otro sistema distinto con estos niños, dependiendo de la condición que tengan. Hay un sistema, obviamente, no es que se dejan así libres, porque nunca van a aprender y ellos tienen el potencial de aprender, pero no es el mismo. Por eso es que los profesores tienen que formarse en estos temas, para que entiendan cómo es que funciona el asunto con esos niños. Eso se llama neurociencia, tengo entendido, ¿no? Que se aprende, bueno. y es una disciplina casi obligatoria en la formación de docentes en países que han alcanzado un nivel de desarrollo educativo importante. Y yo te voy a decir algo positivo, porque no todo es malo, porque así como te critiqué los policías de aquí, que ninguno sabe bregar con eso, aquí sí hay, eso te lo voy a decir porque le doy seguimiento al tema, aulas inclusivas específicamente para niños con autismo en la educación pública, que tienen docentes que saben lidiar con esos niños. Sí hay, porque hablo con muchas madres, estoy en muchos chats, se lo he comentado a ustedes muchas veces, que me dan sus testimonios. Me lo cuentan, me comentan y han tenido muy buenas experiencias. Entonces, en ese lado, así como he denunciado lo malo, pues digo ese punto luminoso. El tema es que no da abasto porque son demasiados niños, porque es una población que está creciendo muy rápido, insisto, es la condición de más rápido crecimiento en el mundo y todavía la ciencia en el mundo no ha logrado ponerse de acuerdo en la razón por la cual esto está creciendo tan rápido, año tras año. Hay hipótesis, pero no hay nada confirmado ni completamente avalado por la clase científica. No se ponen de acuerdo con por qué esto está pasando. Por eso no hay cura para esa enfermedad, ¿no? Para esa no hay cura. Es una condición con la que van a vivir la vida entera. Por eso mi discusión con algunos padres que dicen, no le digas autista, es con autismo. Y yo, no, es autista. Ustedes le pueden decir como ustedes quieran, pero es autista porque ella va a ser autista la vida entera, ¿no? O sea, así como ella es blanca y así como ella es alta, ella es autista. Entonces, es un tema semántico. Yo no tengo problema con que digan que ella es autista, eso es lo que ella es. Eso no es algo que ella tiene, eso es lo que ella es. Pero amén, cada quien con su librito. Yo respeto mucho a los demás, pero yo no tengo problema con ese tema, eso es semántica para mí. Eso es irrelevante. Bueno, porque los autistas no son hábiles para algunas actividades que hacen las otras personas, pero tienen una habilidad superior que muchas otras personas. En un específica. En un área. En un área, las matemáticas, la música. Hay que ver el tipo de autismo que es también, porque hay varios grados. Hay uno que es simple y hay uno que es más grave, que ahí es la condición un poquito más difícil, que eso hay que... El de mi hija es severo, depende del espectro. Se llama trastorno del espectro autista, es TEA. Es el nombre oficial, en realidad no es autismo, es trastorno del espectro autista, que va desde muy leve, es lo que la gente le llama Asperger, muy leve, hasta uno muy severo. Y en esa escala hay de todo. No hay uno igual a otro, no hay un niño igual a otro. Tú encuentras de todo. ¿Y es hereditaria? ¿Es hereditaria o no? Dice esa misma clase científica de la que hablo, que lo han estudiado mucho en España, lo han estudiado mucho, lógicamente, en Estados Unidos, que en la mitad de los casos, en el 50% de los casos, es genético. Pero en la otra mitad es factores ambientales, que entre comillas, ¿verdad? Eso es sinónimo de todavía no sabemos. O sea, la otra mitad no se sabe, pero hay una mitad que se debe a factores genéticos. Okay.
Pero no hay pruebas todavía para tú determinar, por ejemplo, en el embarazo no hay manera de tú determinarlo. De hecho, tu hijo nace y en el primer año tú no puedes saber si tiene. Tú no lo puedes saber hasta el año y medio. Leila. Tú no tienes forma de saber si el niño tiene. Leila. Hasta el año y medio. Leila. Ajá. Hazlo para ti misma, por favor, el asunto. Ya. Sí. Por eso es con el jefe de este asunto, Gabriel. Adelante, Gabriel.